Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Una fe en proceso de perfección. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 64. Y dice la palabra de Dios: pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso una fe en proceso de perfección. Cuando leemos los versículos anteriores de Juan capítulo 6, sobre todo desde el versículo 60, nos está mostrando cómo muchos discípulos, muchos de los que él discipuló, no los 12, volvieron atrás al oír que Jesús decía que él era el pan que descendió del cielo y que se iban a maravillar peor cuando supieran que él iba a subir nuevamente al cielo y a sentarse a la diestra de Dios Padre. Obviamente Jesús estaba diciendo: yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios y soy el único que puede traer salvación. Al hablarles de la cruz, esto no les gustó a los judíos, esto no encajaba. Por eso el Señor les decía: ¿esto les ofende? ¿Les ofende? Y aquí dice: pero hay algunos de ustedes que no creen. Y veo que en este contexto, si la fe en las palabras de Jesús trae vida eterna al hombre, porque así es, la incredulidad tiene ese efecto de impedir que tengamos vida eterna por la fe. La incredulidad es lo correcto, lo contrario, a la fe. Y este era precisamente el problema de muchos de los judíos que escuchaban al Señor y que supuestamente le siguieron. Igual que hoy vemos mucha gente siguiendo a Dios en diferentes iglesias y diferentes religiones. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto les ofende lo que el Señor dice cuando el Señor habla la verdad? ¿Y hasta qué punto realmente creen de una manera concreta, certera, verdadera, completa? Porque una fe en proceso de perfección es la que todos tenemos, y quiero darme a entender. Y quiero mostrar un poco el contexto, viendo cómo el abandono inmenso, si lo puedo llamar masivo, que el Señor experimentó en el momento en que todos se fueron atrás y no lo siguieron, obviamente causó como sorpresa en algunos y hasta desánimo. Yo me imagino a los discípulos diciendo: pero bueno, es Jesús, ¿por qué lo abandonaron? ¿Por qué se fueron? Pero de lo que sí estoy convencido es que a Jesús no lo tomó por sorpresa. A Jesús no lo desanimó. Jesús sabía lo que venía a hacer. ¿Y por qué puedo sacar esta deducción? Porque el Señor aquí en el versículo 64 dice: Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús lo sabía, por eso a él no lo desanimó y a él no lo sorprendió ver que tratar de hacer el bien y hablar la verdad a muchos no les gusta, y muchos hacen que vuelvan su mirada atrás, su camino atrás, y que por el contrario tengan de qué hablar de un Dios bueno. Pero ¿por qué una fe en proceso de perfección? Hablando aquí Jesús de cómo ellos no creían, eso que escucharon, me lleva al Evangelio de Marcos, al capítulo 9, viendo esto sorprendente que sucedió, donde un hombre buscaba la ayuda del Señor y se acercó a él. Dice que cayó de rodillas y llorando le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad, en Marcos 9, capítulo 24. Esta frase me marcó: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo así? Es como controversial. Primero dice creo, o sea, él cree, pero después dice ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo una persona puede decir creo, pero después puede decir ayúdame a creer? ¿No se supone que ya dijo creo? En eso es lo que me quiero enfocar en este tiempo con Dios para meditar todo el día. Y que podamos entender todos bajo la luz de la palabra que todos llevamos una fe en proceso de perfección. Por eso es que a veces dudamos en si eso que realmente está sujeto a la voluntad de Dios es para nosotros.
A veces dudamos en cosas que desconocemos con respecto a la voluntad de Dios, si se harán o no se harán. Hay decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida y no sabemos qué rumbo tomar, porque a veces creemos que si tomamos un rumbo, lo estamos haciendo en nuestras fuerzas y estamos sacando a Dios de la ecuación. Pero también, por otro lado, podemos estar pensando, pero Dios está conmigo y Dios me ha dado el aval. Y no sabemos qué es lo que Dios haría o quiere que nosotros hagamos en ese momento. Y a eso es que voy. Nuestra fe está en proceso de perfección. Todos dudaremos. De lo que no tenemos que dudar es de quién es Cristo. De lo que no tenemos que dudar es que Él murió en la cruz. De lo que no tenemos que dudar es que Él murió en la cruz. De lo que no tenemos que dudar es que nuestro Dios, nuestro Salvador, de que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, que le seguimos. De eso no dudamos. Y ahí es donde decimos creo. Pero con respecto a muchas cosas en nuestra vida, a peticiones, a oraciones, a deseos, a necesidades, sí que necesitamos fe para creer. Porque muchas veces dudamos en que Dios lo puede hacer, sobre todo cuando nosotros estamos caminando en obediencia. A eso me refiero con una fe en proceso de perfección. Este contexto de Marcos 9, para no leerlo, pueden ir allí, habla acerca de un hombre que dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y nos deja como aquí en stand-by, no entendimos. Pero ¿cuál es el contexto? Aquí nos cuenta que había una discusión y la gente estaba alborotada. Jesús preguntó qué era lo que estaba pasando y un hombre de la multitud le explicó que los discípulos habían estado tratando de expulsar a un demonio de su hijo, pero que no habían podido hacerlo. Entonces Jesús le dijo, generación incrédula. Mira cómo les dijo, generación incrédula, pero se lo dijo a los discípulos. Y los discípulos creían en Jesús. Aquí no se trataba de su fe en Cristo, se trataba de su fe en lo que podían hacer bajo la autoridad de Jesús, lo que Él les había enseñado. Y Él dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo en Marcos 9:19. Dice el relato que llevaron al niño a Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, el espíritu que había en el niño, el espíritu maligno, sacudió con violencia al niño y dice que cayó en tierra y se revolcaba y echaba espumarajos, babasa. Entonces, en Marcos 9 en adelante, después de que el padre del muchacho le explicara el estado de su hijo, le dijo a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, en el versículo 22. Y Jesús le dice, al que cree, todo es posible, en el versículo 23. Inmediatamente, el padre del muchacho es cuando dice esta frase, yo creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Cuando escucha esta petición, creo, ayuda a mi incredulidad, Jesús se dirige al espíritu inmundo y lo expulsa definitivamente del niño. Y dice que los discípulos, después de ver esto, se preguntaron por qué no pudieron expulsar al demonio. Jesús le dijo, porque este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿De qué género estaba hablando Jesús que no puede salir sino con oración y ayuno? El de expulsar demonios. Esto algunas iglesias lo han interpretado así. Mi interpretación, lo que yo veo bajo la palabra de Dios, es que el género que no puede salir sino con oración y con ayuno es el de la incredulidad, porque es lo que el Señor venía hablando. Por eso el Señor le dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Solamente a través de la oración, el ayuno, el tener vida devocional y el tener una vida congregacional, porque la fe viene por el oír, pero por el oír palabra de Dios, es lo que nos hace menguar a nuestra incredulidad. Continuaremos en perfección de nuestra fe, no la fe que nos salvó, no la fe que tuvimos en Jesús para recibirlo como Señor y Salvador, no ese tipo de fe, sino la fe que necesito para creer en muchas cosas en mi vida, que muchas cosas operen y obren para mí, en esas peticiones que tengo y que a veces no sé la respuesta y que dudo y hay mucha incredulidad ahí. A eso se estaba refiriendo. Cuando este Señor
este padre se acerca a Jesús, está diciendo: yo creo que lo puedes hacer, he visto que lo haces, he escuchado de ti, te he escuchado predicar, he visto milagros que has hecho, yo creo que lo puedes hacer, pero ayúdame a mí, a mi necedad, a mi mente racional, a mi mente a veces necia, que no puede a veces creer en lo sobrenatural. Por eso tenemos una fe en proceso de perfección igual que esta persona. De la misma forma, hay muchas ocasiones en que la mayoría de los cristianos nos podemos identificar con esta persona, porque es el reconocimiento de nuestra insuficiencia lo que permite que Dios actúe en nuestras vidas. Cuando creemos que todo lo podemos hacer y que somos tan sobrados, pues el Señor dirá: pues yo no voy a intervenir, dale que tú puedes solo. Pero cuando le decimos: Señor, yo creo en ti y en lo que puedes hacer en mi vida, pero ayúdame porque mi mente es necia, porque a veces desvío mis pensamientos y a veces las circunstancias de la vida me hacen llevar a pensar lo contrario. Por eso ayuda a mi incredulidad. Y este es un momento en el que nosotros mostramos a Dios la incapacidad de poder ver las cosas como Él las ve. Porque entendemos que la palabra de Dios dice que no nos movemos por vista, sino por fe. Pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta creer en lo que Dios ha prometido para nosotros? De la misma manera, los hijos de Dios sabemos lo que dice la palabra de Dios y confiamos en que Dios cuida y guía nuestras vidas. Pero a veces nos enfrentaremos a algo que parece dominar nuestra fe, a cosas que van a dominar nuestra fe, a circunstancias que dominarán nuestra fe, a lo que nuestros sentidos perciben que nos harán dominar nuestra fe, que llegará incredulidad en nuestra vida y que dudaremos de lo que Dios ha dicho para nosotros y de lo que Dios puede hacer. Aquí es donde aplica que parece que no tenemos suficiente fe para creer lo que Dios ha hablado a nosotros. Así que es importante también decir: Señor, ayuda a mi incredulidad. No podemos decirle al Señor que aumente nuestra fe, como dice la canción, porque Dios no aumenta nuestra fe. Realmente nosotros necesitamos acercarnos a Él, construir. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Si no leo la palabra de Dios, si no escucho un devocional, si no me congrego, si no me disipulo, ¿cómo voy a crecer en fe? Es la única forma en que me acerco y construyo una relación con Dios en mi vida. Y es lo único que me ayuda para decirle al Señor: ayuda a mi incredulidad. Ayúdame para que sea una persona que cada día aumente en mi fe hacia ti a través de tu palabra, como dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír, pero por el oír palabra de Dios. Necesitamos reconocer que nuestra fe viene únicamente de Dios. Necesitamos reconocer que solamente Él nos puede capacitar. Pero si no nos acercamos y reconocemos nuestras falencias, nuestras dudas, nuestras incredulidades acerca de lo que Dios puede hacer, Él no va a obrar en nuestras vidas. Una fe en proceso de perfección. Y Filipenses capítulo 1, versículo 6 deja claro este texto y dice la palabra de Dios: estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros, en ustedes, en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No somos perfectos en la fe, dudamos. Pero esto es una palabra de exhortación, para que nos animemos, el por qué a veces dudamos, no de Cristo, no de nuestra fe, no del camino que escogimos, sino el por qué dudamos a veces de procesos, el por qué dudamos a veces de cosas que no se dan, el por qué dudamos a veces de cosas que creemos que no son para nosotros. A esa incredulidad es que me estoy refiriendo. Y hoy quiero que tengamos en claro que es porque tenemos una fe en proceso de perfección. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana y gracias porque cada día vivas nuestra fe con tu palabra. Gracias porque nos enseñas cada día principios distintos. Y hoy aprendimos, Dios, como aquí muchos se fueron atrás porque no creían, pero a ti no te tomó por sorpresa. Y no te toma por sorpresa cuando nosotros dudamos en procesos de nuestra vida. Pero te pedimos hoy, Padre, que nos ayudes
Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, a poder seguir creciendo en nuestra fe y a que cada día que tú digas sí, entendamos el sí, cuando digas no, entendamos el no, y que nos paremos en eso y que entendamos que para el que cree todo es posible, bendito Dios. Y hoy también yo, como este hombre y no sé cuántos más, puedan decir conmigo: Señor, yo creo en ti, pero ayúdame en mi incredulidad. Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.